En esta oportunidad voy a abordar el tema sobre la utilización del ritmo adecuado en la lectura, por supuesto oral, o la lectura en voz alta. Cuando hablamos del ritmo es una parte importante que debemos de considerar cuando estamos leyendo un texto, generalmente en voz alta. En voz baja de repente pasamos desapercibido este aspecto que es el ritmo. Y el ritmo pareciera que solo se utiliza en música. El ritmo en la música es como esa emoción que el artista le pone a la canción, es como esa pasión que atrae también al que oye la canción. Si una canción no lleva ritmo, creo que es un desastre para el que hace música. Lo mismo pasa con la lectura. Cuando analizamos la estructura de un texto que vamos a leer, la lectura o los textos generalmente transmiten significados, sentimientos, emociones, estados de ánimo. Como por ejemplo, bueno, depende del enfoque que tiene la lectura. Muchas de las lecturas pues transmiten alegría, transmiten tristeza, críticas, disgustos, asombros, ironías y un montón de situaciones que a través de ella pues la humanidad o el hombre exterioriza su realidad. Por eso cuando leemos en voz alta es importante dar mayor realce en cada uno de los sentimientos o de las palabras, porque las palabras expresan también esos sentimientos. Entonces acá voy a exponer 8 aspectos que tenemos que considerar cuando vamos a leer y que le dan ritmo a la lectura. Cuando alguien lee con mucha elocuencia, con mucha entonación, con mucha pasión, que le agrega este término de ritmo a su lectura, nos da gusto escuchar. Pero cuando se enajena este punto dentro de nuestra lectura, tanto en nuestra práctica docente, muchas veces no le llama la atención a nuestros estudiantes escuchar la lectura o escuchar la exposición que hacemos. Bien, vemos un primer aspecto fundamental acá, es la entonación y la modulación de la voz. Entonar es como la lectura oral. Cuando leemos un texto en voz alta, es como que si estuviéramos agregando un poco de musicalidad a cada una de las palabras que vamos a decir. Y para ello es necesario modular la voz. ¿En qué consiste modular la voz? Cuando vamos a leer, tenemos que variar la voz de acuerdo a las palabras, de acuerdo a los signos de puntuación, de acuerdo a la acentuación de las palabras. Es importante entonces acá, en el primer aspecto, considerar la entonación. Hay momentos en que tenemos que enfatizar, hay palabras que depende del contexto. Por ejemplo, acá tengo un poema, el poema muy reconocido de José Batres Montúfar, Yo pienso en ti. Es un poema de amor. Entonces, tengo que cambiar mi estado de ánimo cuando voy a leer cada uno de los versos. Y hay palabras en que tengo que entonar de la mejor manera posible. Por ejemplo, el primer verso que aparece, yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Si nos damos cuenta acá,
trato de entonar, trato de modular la voz. Cuando dice yo pienso en ti, esa palabra ti, tuve que enfatizar por la acentuación que lleva la palabra, pero también el estado de ánimo. Me tengo que hacer la idea de que a esa persona que estoy mencionando ahí en el poema, lo siento, la siento ahí, la siento cerca, la estoy visualizando. Entonces es importante dentro del ritmo de nuestra lectura la entonación y la modulación de la voz. El segundo aspecto que nos presenta acá esta clase es la correcta dicción. Y esto creo que es un aspecto muy importante y que nos cuesta depurar dentro de nuestra lectura. Nos cuesta practicar al 100% este aspecto de dicción. Considero que la dicción se mejora o se logra a través de una riqueza lexical. Muchas veces no leemos y no aprendemos nuevas palabras, y dentro de nuestra lectura de repente nos encontramos con palabras que nunca las hemos pronunciado, y es donde tendemos a fallar o a cometer errores en la pronunciación correcta. La dicción consiste en pronunciar correctamente las palabras, por ejemplo, donde hay doble R, donde hay Z, donde hay D labial o D labidental, palabras así, ¿verdad? Que nos cuesta a veces pronunciar. Por ejemplo, encuentro en este poema de Yo pienso en ti, dice: en mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Me costó un poco, soy sincero, de repente me costó pronunciar, por ejemplo, la palabra bóveda. La palabra bóveda, o decir a través, nos cuesta, pero qué rico se escucha, ¿verdad? Qué claridad hay en una lectura cuando se realiza la correcta dicción. Y todo esto pues fortalece el ritmo de la lectura. Aspecto número 3 que tenemos que considerar para darle ritmo a nuestra lectura, dice énfasis en los signos de puntuación. Correcto, énfasis en los signos de puntuación. Y acá, por ejemplo, entre los signos de puntuación tenemos la coma, que indica pausa, el punto, los signos de exclamación, los signos de interrogación, las comillas, ¿verdad? Todo esto pues hay que respetarlas dentro de la lectura que estamos haciendo. Por ejemplo, voy a leer acá donde hay la leyenda del sombrerón. El sombrerón es un hombre de muy poca estatura que siempre viste de negro. En la coma, utiliza un cincho grueso y brillante y un par de botas que dejan un ruido estruendoso a su paso. Nos cuesta pausar, por ejemplo, uno de los errores que cometemos y que veo yo en los estudiantes en el momento de leer es la utilización de la coma, o pausar el texto cuando hay un punto y aparte, o cuando nos encontramos, por ejemplo, con un signo de admiración. Por ejemplo, si yo leyera a los Puchomatanes el poema que dice: oh cielo de mi patria,
No, pero tengo que enfatizar, porque el poema lleva signos de interrogación. Dice, oh cielo de mi patria, qué carros horizontes, oh azules y altos montes. O sea, tengo que enfatizar para que mi lectura se oiga con mucho ritmo, con mucha expresividad, con mucha emoción. Entonces, tengo acá el aspecto número 3 sobre enfatizar mucho en los signos de puntuación. Tenemos que practicar, pero nos cuesta a veces cuando hacemos, por ejemplo, una pregunta. Algunos decimos dentro del texto, ¿cómo se llama tu papá? Muy seguido, muy horizontal la expresión, pero si decimos, ¿cómo se llama tu papá? Tendría que ser, tendría que hacerse énfasis en los signos de puntuación. Número 4. Tenemos que hacer énfasis en las sílabas acentuadas. Tenemos que hacer énfasis en las sílabas acentuadas, porque el acento da intensidad, da fuerza, da mayor realce a cada una de las palabras. Y esto a veces llama la atención de nuestro oyente, y cuando también hacemos esa lectura suele oírse con mucha intensidad. Por ejemplo, acá sigo con Yo pienso en ti, que son mis dos textos, El sombrerón y Yo pienso en ti, pues son los textos que tengo acá para ir relacionando con cada uno de los aspectos. Si vemos en la última estrofa de este poema, dice, sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí. Tengo que enfatizar. ¿Cómo se escucharía esta última estrofa si yo dijera, sin lucha, sin afán, sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí? Pierde intensidad, hasta pierde el sentido. Esto de énfasis en las sílabas acentuadas tiene mucha relación con cuidar la puntuación. Muchas veces cuando no se pronuncia o no se hace énfasis en la pronunciación correcta, tanto de la acentuación, de los signos de puntuación de una palabra dentro del texto, de ahí se pierde el mensaje. El receptor tiende a encontrarse con alto grado de dificultad para decodificar el mensaje que se quiere transmitir. Por eso el ritmo es muy importante dentro de la lectura y nos indica que tenemos que cuidar mucho la puntuación. Y acá, como cuarto aspecto, hacer énfasis en las sílabas acentuadas. Y es muy difícil, ha sido uno de los errores más frecuentes en nuestra lectura, porque, bueno, hay que practicar la lectura antes de presentar. Tenemos acá el quinto aspecto, que es la variación en la longitud de las frases. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante, la variación de las frases. La variación de las frases. Por ejemplo, cuando una frase en un párrafo hay que saber dónde colocar una coma, dónde colocar un punto y coma, o dónde colocar un punto y seguido. ¿Por qué? Porque si una frase es muy extensa, necesitaríamos tener mucha práctica de la respiración. Tendríamos que saber contener la respiración. Entonces a veces la coma indica, imagínense acá, solo pongo el ejemplo, leo el sombrerón, dice, se afirma en la tradición oral que el sombrerón recorre las calles y los barrios de Guatemala acompañado de 4 mulas. Punto y aparte. Y yo ya no podía contener más el aire. Pero si esto fuera seguido, imagínense,
necesitaríamos mucha práctica, ¿verdad? Y perdería también ritmo la lectura. Supongamos yo leyera así: se afirma en la tradición oral que el sombrero recorre las calles y barrios de Guatemala acompañado de 4 mulas. Su propósito es enamorar a jóvenes mujeres, especialmente a los de ojos grandes y cabello largo. Las enamora, las atrae, interpretando canciones con su dulce voz y los mejores acordes de su guitarra. Supongamos que esta lectura no llegara a coma, punto, prácticamente es tediosa escucharla y se pierde el mensaje que se quiere transmitir. Tenemos el sexto aspecto a considerar: la combinación del texto con el estado de ánimo que se quiere transmitir. Hay que dar énfasis, por ejemplo, yo estaba leyendo al inicio el poema Yo pienso en ti. Yo pienso en ti si es posible, pues hay que agregarle un poco de suspiro, hay que agregarle un poco de sentimiento, de amor, un poco de, mucha emoción. Pero si voy a leer un texto, por ejemplo, de tristeza, no lo voy a hacer de manera emotiva. Tengo que cambiar el estado de ánimo. Eso es un aspecto para darle ritmo a la lectura. Tendría que cambiar el estado de ánimo. Vamos, voy a leer una elegía, que es una obra melancólica. O voy a leer una canción de tristeza. Tendría yo que cambiar el estado de ánimo para que se llegue a impactar el mensaje que quiero transmitir a través del texto. Entonces es importante la combinación del texto con el estado de ánimo que quieras transmitir. Y por último, cuidar la puntuación. Cuidar la puntuación es bastante importante porque nos permite transmitir correctamente el mensaje. Recordemos que dentro de la lectura interactúan todos los elementos de la comunicación, desde el emisor, el receptor, el mensaje, el código, las interferencias, todo esto, hay una combinación. Y esto pues es lo que tenemos que cuidar, tanto para que el receptor se entienda bien o comprenda bien el mensaje, pero también el mensaje tiene que llegar con mucha claridad. Cuando hay claridad en el mensaje, pues es más fácil de comprenderlo, es más fácil de interpretarlo, o es más fácil de dar una respuesta a lo que se necesita. Esto es todo lo que tengo sobre el ritmo, que para darle el ritmo a la lectura necesitamos de 7 aspectos: entonación y modulación de la voz, la correcta dicción y pronunciación de las palabras, enfatizar mucho en los signos de puntuación, enfatizar mucho en las sílabas acentuadas, la variación en la longitud de las frases, la combinación del texto con el estado de ánimo que se quiere transmitir, y cuidar mucho la puntuación dentro del documento. Muchas gracias, bendiciones.